quisiera saber cómo van con la clase pasada. ¿Se lograron desatrasar? Yo sé que lo de fauna estaba un poquito intenso, entonces de pronto no todos están como que se han puesto al tanto, pero sí me gustaría que me contaran si tienen alguna dificultad, alguna cosa. No, profe, la verdad no nos hemos desatrasado. El curso se acabó ayer a las 6:30 de la Sí. tarde. Sí, por eso me imaginé, yo también me imaginé que estaban, eso siempre fue intensito, entonces, bueno, y de todas maneras el material está a disposición, está el Kahoot para que lo hagan, es un Kahoot que no es evaluable, solamente es un Kahoot para repaso. Si llegan a tener alguna duda sobre ese tema, porque hay unos elementos muy importantes y un poquito complejos, especialmente con leptospira, entonces por favor me preguntan antes de que se vayan por ahí a enredarse o que lleguemos al parcial y esos temas no les queden claros. Entonces, pues les pido como que cuando tengan tiempo, yo sé que vienen de eso tan intenso, pero cuando tengan tiempecito, si encuentran algo que no entiendan, me van contando, por favor. Adicionalmente, ¿tienen alguna pregunta? Profe, tengo una Profe, preguntita. Sí, claro, cuéntame. Es con respecto al taller. Entonces, ¿qué es lo que pues uno puede notificar si de pronto uno quiere pues aplazar, pues no entregar un taller a cambio pues de que uno pues asistió al curso? Me mandan porfa un correíto o me escriben al chat y ya yo con esa información les doy, ya les pongo la nota directamente y ya quedarían pendientes en el caso de que no hayan ido equinos de presentar el siguiente. Entonces me van avisando por el correo para que de una vez yo les ponga la notica correspondiente. Ah, bueno, profe, muchísimas gracias. La metodología de este taller es igual a la que vimos en el anterior, ¿cierto? Estar muy pendientes. Yo el 9 les mando los datos por grupos. Puede ser que les llegue y ustedes pues lo vayan a homologar con la asistencia a los eventos, entonces hacen caso omiso, pero si hay otros que sí, ya miran el listado de las preguntas que les tocan, las 5 preguntitas. Recuerden escribir bien los nombres científicos, referenciar cuando utilicen fuentes externas. Por favor, que en el anterior valí, en este sí no les valgo nada, ¿listo? Porque ese corte y pegue es muy feo ya a estas alturas, chicos. Y no se pongan unas carretas grandes, sino que sean concisos, la información que sea más relevante, puntos como claves, no un montón de carretica que a veces no aportan mucho y los confunde más. Por ahí escuché ahorita que otra persona también tenía una pregunta, ¿sí me puede, porfa, contar? profe, Hola, sí. es que yo te iba a preguntar una cosa. En la clase que tú montaste el lunes pasado que no te dio, tú mandaste unas diapositivas. Sí, Y en las diapositivas aparece como una bocina para uno escuchar. sí. Y a mí eso no me quiere dar, entonces te iba a preguntar pues que cómo hago para escuchar eso, porque ya lo descargué desde PowerPoint, tampoco me quiere dar. Listo. Entonces, Mariana, ¿alguien más tiene ese mismo problema? Mariana Marín. Bueno, entonces voy a mirar cómo se los monto en otro formato para que puedan acceder a él. Listo. Por el momento solo es como Mariana. Si alguien más tiene ese problema, me informa para enviarle también ese documento con ese otro formato. Listo, gracias Mariana. Listo, perfecto. Con gusto. Profe, yo David Tamayo. tengo otra pregunta. Si nos puedes dar de una vez como los temas que va a entrar en este segundo parcial, porfa. Sí, ya recuerden que en el segundo parcial va todo lo de bacterias, desde toxigénicas hasta las de sistema reproductor, o sea, lo que vimos hasta el jueves. No van a, los únicos modelos que no ingresan son los de cocos gram positivos, que eso ya los abordamos en el primer parcial, pero este va desde toxigénicas, Bacillus, Clostridium, hasta Brucela y Leptospira y Borrelias, pues lo que es espiroquetas y Brucela. O sea, hasta lo de la clase pasada. Sí, exacto. Gracias, Hongos y profe. virus son para el tercer parcial. Hongos y virus, tercer parcial, el final. Entonces por aquí me escribió David que tampoco le da. Bueno, ya recuerden que si hay alguien que no le está dando
presentación de micoplasma, me informe. Listo. Yo se los envío en otro formato si logramos solucionarlo. Bueno, entonces, ¿hay otra duda? Tenemos, bueno, sí, parece que no, entonces vamos a comenzar, que ya estamos un poquito retrasados. Listo, entonces, como les venía diciendo, tenemos que en este recorrido ya conocimos un montón de bacterias, ¿cierto? Muchas bacterias. Y si ustedes se ponen a hacer una lista, es una cantidad enorme y solamente dimos como una pasadita por los elementos más importantes. Ahora vamos a hacer lo mismo con los hongos. Y es que con los hongos vamos a encontrar unos organismos que tienen unas particularidades muy interesantes. Hongos también, como sinónimo tenemos fungi, hacían parte históricamente de una clasificación en la cual íbamos a tener, me dan un segundo, que no creo que haya puesto a grabar, que teníamos antes en esa clasificación a los hongos como con las plantas, como si fueran unas plantas. Eso cambió porque ya sabemos que tienen unas diferencias particulares que los hacen tener como unos elementos muy importantes para poder desarrollarse y diferenciarse de esa masa que serían las plantas. Aunque vamos a ver otras cosas que son como morfológicamente similares, estamos dándonos cuenta que no. Es que este es un punto totalmente diferencial con unas propiedades particulares y que además en el ámbito de nosotros, en esto que estamos viendo, vamos a tener una importancia desde la vista de salud tanto humano como salud animal. Estos hongos son definidos como unos organismos eucariotas que son estudiados por la micología. Y esa micología ese término proviene desde el griego miques, que significa zeta, y logos estudio, el estudio de las zetas. Y es que todo comenzó con esos hongos macroscópicos, los que ustedes van a ver sobre un árbol, sobre una materia fecal, esos que ustedes alcanzan a ver, el de los cuentos, ¿cierto? Todo empezó de ahí, pero se identificó posteriormente que es que ese universo era muchísimo más grande. Estamos ante las puertas de un grupo de microorganismos que era muchísimo más variado. De ahí llegamos al punto de poder identificar que estábamos no solamente viendo esos hongos que son macroscópicos y que tenían muchas células, es decir, que son pluricelulares, a otros que son supremamente pequeños y en los cuales sí solamente vamos a tener una célula, es decir, los unicelulares. Que aunque fueran unicelulares y pluricelulares, iban a compartir unas características. La primera, van a tener pared. Las bacterias también tienen paredes, ¿cierto? Pero la composición de esas paredes son diferentes. En las bacterias, recuerden el peptidoglicano, mientras que acá vamos a tener unas paredes rígidas, unas paredes compuestas por polisacáridos, especialmente la quitina. Para que ustedes tengan en cuenta como esa quitina, recuerden que esa quitina está en muchos organismos, por ejemplo en la cubierta de los insectos, esas que le dan dureza, esa también la van a tener aquí los hongos. Adicionalmente no van a producir clorofila y recuerden que esa clorofila es fundamental para la fotosíntesis que sí se da en las plantas. Ese es el carácter diferenciador entre esas plantas y esos hongos, la no producción de clorofila. Adicionalmente, pueden reproducirse por vía sexual y asexual, no producen su propio alimento, sino que los necesitan consumir de fuentes externas. Recuerden que esos alimentos van desde el carbono a múltiples compuestos que deben generarse para producir el hongo como tal su energía, pero sí tienen una característica y es que ellos lo van a tomar del ambiente a partir de unas enzimas. Esas enzimas van a degradar material en descomposición, van a ser muy buenos descomponedores. Y aparte de eso, ya cuando los degradan en el exterior, absorben esos nutrientes que van a estar de una manera más fácil de adquirir por parte del hongo. Los hongos establecen relaciones simbióticas con múltiples organismos.
algunas de esas relaciones no le va a causar ningún daño al otro hospedero, simplemente están ahí compartiendo el mismo hábitat y el otro hospedero pues lo tiene, pero no le hace nada. En otros casos va a estar como un saprófito, es decir, como un organismo que se alimenta del material de descomposición, y puede ser algo positivo, puede ser algo que beneficie porque se le come los residuos a un hospedero, pero en otros, desde otro punto de vista, ese proceso de descomposición puede ser dañino para el hospedero, y ahí sí vamos a hablar de los que son patógenos. Por eso esos hongos, cuando uno tiene hongos, significa que ese hongo, por ejemplo en la uña, la de la propaganda de la onicomicosis, ¿qué está haciendo ese hongo ahí? Está degradando esa uña. ¿Listo? Esa queratina de esa uña la está degradando. ¿Para qué? Para el hongo obtener los nutrientes. Pero durante ese proceso está generando un daño, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver en este curso, en esta parte del curso. ¿Cómo generan esos hongos el daño? Adicionalmente, esos hongos pueden tener unas capacidades de estar o vivir en aerobiosis, en concentraciones de oxígeno, y eso es lo más típico. Los vemos acá como están en estas imágenes, en ambientes naturales, y están bien. Y eso es como lo más común en los hongos, pero hay un grupo pequeño de hongos que sí van a necesitar unas características de bajas concentraciones de oxígeno para desarrollarse, y en ese caso ya vamos a tener otros hongos que son anaerobios. Entonces miren que es similar en ese punto con lo que vemos en las bacterias. Particularmente los hongos que vamos a tener en anaerobios y son en ecosistemas muy particulares donde sobresalen, y es como el punto más que sirve de ejemplo, la parte del rumen. Ese ambiente ruminal tiene muy bajas concentraciones de oxígeno, y aún así hongos que están consumiendo esa lignina que proviene del pasto y degradándola. Al hongo le encanta, aparte de eso, la humedad y la oscuridad. Eso es como el punto ideal para un hongo desarrollarse, donde haya humedad y donde haya oscuridad. Si ustedes se imaginan esas casas viejas o casas que están cerradas, casas guardadas, o casas donde hay maderas, por ejemplo, en los establos que dejan sitios, miren que es común que ustedes puedan empezar a detectar el olor que uno llama, o que, ay, me huele a hongo, me huele a moho. ¿Por qué? Porque esas son unas condiciones ideales. Eso no quiere decir que hayan hongos que hayan desarrollado mecanismos que uno diría, no, pues no está tan húmedo ni tan oscuro, pero ahí hay hongo. ¿Por qué? Porque ustedes saben que ellos buscan sobrevivir, y aquí en biología es algo común que tengamos la excepción a la regla, ¿cierto? No todo se puede generalizar. Dentro de ese grupo de los hongos vamos a tener muchísimas especies. Se hablan que hay de más de 100.000 especies de hongos, donde solo o aproximadamente 100 podemos hablar que sean patógenos, que puedan causar daño. Los restantes son importantísimos a nivel ecológico como descomponedores de materia orgánica. Y recuerden que eso es fundamental dentro de los ciclos de renovación de todos los compuestos, para que se pueda reciclar esa materia y reutilizar por otros organismos. Entonces, lo más común es que los hongos sean muy buenos, son muy, muy buenos. El problema son este grupito de 100, donde vamos a tener algunos que son muy importantes en veterinario. Adicionalmente vamos a tener unos componentes de esos hongos que es importante empezar como a parear con lo que vimos de bacterias para que no se vayan a confundir. Recuerden que en bacterias hablábamos de organismos que eran procariotas, es decir, que no tenían un núcleo verdadero. Los hongos son eucariotas. Es por eso que va a tener toda la estructura y componente típico de una célula eucariota. Vamos a tener núcleo y un montón de organelas, todas cumpliendo la función particular de lo que ustedes ya vieron en biología celular. Cada una de esas organelas. Adicionalmente, pueden tener en esta estructura que vemos acá algunas cosas que son diferenciadoras. La pared, que ustedes ya saben que esa pared va a tener quitina,
Acá pueden tener unas cicatrices de gemación, y es porque especialmente en la forma de levadura, ese es el tipo de reproducción que utilizan. Y adicionalmente la membrana va a tener grandes cantidades de esteroles, y eso va a ser diferenciador con las bacterias, que recuerden que en esas bacterias era raro encontrar esteroles, o de una manera muy general no tenían. ¿Recuerdan de pronto qué bacteria sí tenía esteroles en su membrana? Esteroles, asócienlo con colesterol, como esas moléculas lipídicas anfipáticas. ¿Recuerdan alguna bacteria que hayamos visto que he mencionado que tengan esteroles? Están muy olvidadizos, los micoplasmas. Pero recuerden que es que en micoplasma, esos micoplasmas son los raritos de los raritas, de las bacterias raritas. Entonces el micoplasma que no tiene pared, pero sí tiene esa membrana, y en esa membrana sí hay esteroles. Entonces es como el cambio ahí con respecto a lo que teníamos con las bacterias. Adicionalmente, ¿qué componentes pueden tener así muy importantes? La pared. Esa pared es como un punto tan crítico, por eso le sacamos acá como el espaciecito. Y es que es una pared gruesa, miren acá esta imagen, que está compuesta por varias capas de diferentes compuestos. Usualmente son carbohidratos organizados en forma de polisacáridos, como podemos ver acá. Glucano, por aquí que les hablo de la quitina, que es fundamental. Miren acá una lista grande de carbohidratos en forma de polisacáridos. Adicionalmente, en algunos casos pueden darse asociaciones con proteínas. ¿Para qué? Para darle mayor rigidez. Los hongos que están en forma de mohos, y mohos, imagínense ustedes cuando dejan una arepa en la nevera, y esa arepita le empezó a crecer como una motica de algodón. Ahí ese es el hongo, y esa es la forma de moho. Usualmente en esa forma vamos a tener en esa pared polisacáridos, solo polisacárido. Mientras que en las levaduras, que es la que le agradecemos por la cerveza, en esas levaduras vamos a tener los polisacáridos unidos con proteínas. Entonces ahí miramos como una expresión diferencial de esas paredes con respecto a esas dos morfologías que puedan tener. A esa pared se le debe agradecer mucho, los hongos deben agradecerle mucho a esa pared, porque las protege, le da rigidez, mucha rigidez, le sirve para transportar compuestos desde el medio interior al exterior, sirve como un sistema de virulencia, es decir, que le permite hacer algún daño al hospedero, pero también puede ser reconocida por el hospedero, y el hospedero poder producir algún tipo de respuesta inmunológica, tipo celular o tipo humoral. Al igual que sucede con las bacterias, esa pared es muy útil, muy útil para utilizar algún compuesto que la dañe, que no deje su formación. Y aquí ya aparecen los antifúngicos, que serían esos compuestos como el blanco, para poder atacar y erradicar un hongo de algún hospedero. Si recuerdan, en los antibióticos también teníamos ese mismo mecanismo de acción. Yo les había mencionado, por ejemplo, el caso de los betalactámicos, que los betalactámicos inhibían la formación de la pared de la bacteria. Aquí vamos a tener otros que enseguida les muestro, otros compuestos que van a tener esa misma función, pero inhibiendo la pared del hongo. Y es que es tan importante empezar, como ustedes, a relacionar el tema anterior con este, que acá les pongo esta tablita donde habla de esas diferencias importantes entre los hongos y las bacterias. Los hongos los vamos a ver muy grandes, ¿cierto? Unos tamaños muy grandes, superiores a lo que ustedes pueden ver en una bacteria.
Las levaduras que son las unicelulares serían como las más cercanas. En algunas especies sí puede haber como un punto de, como cuando la bacteria es grande y la levadura es grande, pues como un punto de conjunción que podría supuestamente confundir, pero morfológicamente se logran diferenciar, porque estos hongos tienen una pared muy gruesa. Ya en el caso de los mohos, como son más fáciles de observar, pues es así, podemos tener ya como una idea de que son supremamente superiores en tamaño. En los hongos tenemos unas células que tienen núcleo eucariótico, bacterias procarióticas. Los hongos van a tener muchas organelas, mientras que en las bacterias no están esas organelas, ¿cierto? Recuerden que la única que combinan ahí o tienen en común serían los ribosomas. La membrana de los hongos tiene esteroles, mientras que en las bacterias no hay esteroles, excepto en micoplasma. La pared de los hongos muy rica en polisacáridos y en algunos complejos proteicos, mientras que en las bacterias vamos a tener el peptidoglicano. Recuerden que el sinónimo de ese peptidoglicano es el ácido murámico. Cuando hablamos ácido murámico o peptidoglicano es lo mismo. Podemos tener en las gram positivas los ácidos teicoicos y otros ácidos que no nos vamos a complicar. Lo más importante es esa diferencia entre polisacáridos y en hongos y peptidoglicano en bacterias. Los hongos necesitan unas fuentes externas para producir sus alimentos. Usualmente son aeróbicos. Recuerden que hay algunos anaeróbicos, como el caso de los que están en el rumen. Y en las bacterias podemos tener una variedad muy amplia para producir energía por parte de esas bacterias. Los hongos no van a responder contra un antibiótico, mientras que las bacterias sí van a ser sensibles a los antibióticos. Se puede dar dimorfismo, es decir, dos formas en los hongos, mientras que en las bacterias está ausente. Una bacteria tiene solo esa forma, excepto en algunos modelos. Recuerden que hay unas ya formas raritas, como ocurre en clamidia, donde tiene unos ciclos únicos, pero ya son pues como las excepciones. La morfología de esos hongos es supremamente importante, muy importante, porque vamos a tener en esos hongos dos formas básicas, una forma de levadura y una forma de moho, también conocidos como hongos miceliares o filamentosos. Son sinónimos, levaduras o mohos, como vemos acá en la imagen. Esta es la levadura, donde vamos a ver estas formas redondeadas, mientras que los mohos vamos a ver ya las ramificaciones. Miren que los mohos parecen arbolitos, ¿cierto? Parecen plantas. Aunque morfológicamente tengan similitudes, no son lo mismo. Y están los raros de los raros. Hongos que bajo ciertas condiciones van a ser una levadura y bajo otras condiciones van a ser mohos. Esos son los hongos dimórficos, es decir, los que van a tener dos formas. Y eso es un reto impresionante para la clasificación taxonómica. Imagínense ustedes que ustedes encuentran un organismo que a una temperatura tiene una forma y a otra temperatura otra forma totalmente diferente. ¿Cómo logran hacer esa clasificación? Es un reto. Lo que utilizan usualmente es que hacen cultivos a las dos temperaturas o hacen pruebas moleculares y con eso logran saber que están hablando del mismo agente. Los hongos son muy chinchosos para la clasificación y ahorita les cuento otros detalles acerca de esa clasificación. Cuando están en forma de mohos podemos encontrar estas colonias. Miren acá esta hermosura, donde vemos que son como algodonosas, muy grandes. Miren cómo se va irradiando. Y aquí en el centro tiene como una textura diferente a lo que está en la parte exterior. Si tomáramos un fragmento de este moho, vamos a ver esto en el microscopio. Es un poquito difícil, pero logran ver ustedes como unos caminitos. Todas esas son las cifas. Y es que esos mohos están conformados por muchas células con esas paredes muy rígidas
miren que tienen ramificaciones, algunos tabiques como para diferenciar, son grandototos, son muy grandes, y cada una de esas estructuras como tubulares, torciditas, son las hifas. Y las hifas son las unidades estructurales y funcionales de los mohos. A su vez, esas hifas, según su morfología, pueden ser llamadas hifas que están no septadas, como si tuviéramos una manguera largotota y no hay ninguna división. Esas son las hifas no septadas o cenocíticas. Miren que acá dentro de esta hay un montón de núcleos, pero todo esto no hay tabiques, no hay una diferenciación particular. Están las que están septadas. Miren que en las septadas sí es como si cada uno de este núcleo estuviera en una celdita, y dentro de esas septadas pueden haber unas que tengan un solo núcleo o muchos núcleos, como vemos en la parte inferior. Hagan de cuenta una ramita de un árbol para que les quede más fácil como hacer la homología. Una ramita de un árbol son esas hifas. Pero esas hifas, para poder formar el árbol, por decirlo así, necesitan agruparse, y cuando se agrupan forman el micelio, que es un conjunto de hifas. Y vamos a pensar, ¿a quién no se le ha quedado de pronto una arepita vieja en la nevera? Yo creo que es raro, o a menos que haya alguien que aquí que no sea pues como paisa, pero es raro, y a la mayoría le ha tocado ver una arepita con el hongo ahí. Entonces vamos a imaginarnos qué le pasó a esa arepa. Y está el punto de que ustedes, cuando ven esa motica de algodón sobre la arepa, pueden diferenciar ahí las estructuras. Pueden ver la parte interior de esa motica, donde ven el micelio senescente, o que es un micelio conocido también en esporulación o reproductivo. Es como lo más viejo, ¿cierto? Esas hifas más viejas que están organizaditas ahí y que ya van a tener la función reproductora. En este rango que vemos entre lo morado y rojo vamos a tener las hifas que son heterogéneas. ¿Por qué heterogéneas? Porque tienen una mezcla de hifas que están viejitas e hifas que están más nuevas. Y en el borde están las más nuevas, que son las hifas jóvenes o las que están en crecimiento, periféricas o vegetativas. Todas son sinónimos de ese término. Y estas están invadiendo la pobre arepa que dejamos ahí vieja, buscando nutrientes. Esto es como si miráramos la arepa desde la parte superior, ¿cierto? Estamos mirándola así, desde una parte superior. Si lo miramos desde un ángulo lateral, nosotros estamos viendo lo mismo, ese micelio que está reproductivo, donde incluso ustedes pueden observar unas bolitas que ahí es donde se están generando las esporas. Usualmente ese micelio reproductivo está aéreo, o sea, debe ser aéreo. ¿Para qué? Para que pueda salir al ambiente y corrientes de aire puedan dispersarlo, pero no se queda ahí. No solamente lo que nosotros alcanzamos a ver encima de esa arepa que olvidamos. También hay un micelio que está sumergido dentro de esa arepa, y ahí es una gran proporción, pero nosotros no alcanzamos a ver. Y es que es como si una planta echara raíces. Entonces ese hongo echó raíces profundas para poder ir buscando también alimento. Por eso es que nosotros cometemos un error grandísimo cuando, no sé si alguien lo ha hecho, yo lo hacía, pero que uno cogía la arepa, y veía el honguito y yo cortaba el bordecito del hongo y me comía la arepa restante. ¿Qué estaba yo comiendo? Estaba comiendo arepa de todas maneras con hongo. ¿Por qué? Porque todo este micelio que está sumergido está muy regado, muy regado en esa arepa. Lo que pasa es que uno no alcanza a verlo. Y ahí es el error, y el error consiste en que yo me estaba comiendo un hongo, y no porque me coma el hongo solamente, sino porque ese hongo puede producir toxinas, y eso lo vamos a ver en las próximas clases, toxinas supremamente peligrosas, que incluso pueden producir cáncer por bioacumulación.
Entonces, si ustedes tienen algo en sus neveras que tiene el hongo, con el olor del alma, bótelo, porque ahí ustedes están arriesgando a esos componentes dañinos. Ahora miramos en la parte inferior y es lo que está sucediendo en todos esos micelios. Miren que acá en ese micelio que está aéreo, que es reproductivo, vamos a tener la formación de esporas. Esas esporas van a irse a nivel ambiental, germinan en un sitio que sea adecuado para ese proceso. Salen esas hifas y ya esas hifas van a seguir el ciclo. La hifa aérea para producir ese micelio reproductor o reproductivo y esas hifas sumergidas para la alimentación. Acá les presento unos hongos muy bonitos, unas colonias de mohos, donde vemos las formas típicas algodonosas, como polvorientas, rugosas, grandes. En cambio, en bacterias esas colonias son pequeñitas, cremosas. Estos hongos es muy necesario para poder hacer la identificación, mirar todas esas características y bajo microscopio esas características cómo están para poder al final ustedes decir es que este hongo fue el que estuvo en esta enfermedad. Solamente son unos ejemplos de unas colonias. Ya si miramos la forma unicelular, que son las levaduras, esas levaduras son una celulita, por eso son unicelulares, y que se van a reproducir usualmente por un tipo de reproducción por gemación, dependiendo pues de la especie, pero lo típico es que sea por gemación. Y miren aquí cómo sale el botoncito en esta imagen inferior. Ahí está esa levadura haciendo esa gemación para producir ¿qué? Un clon que sale más pequeñito, sí, pero se sigue alimentando hasta que iguala el tamaño de la madre. Usualmente esas levaduras son producidas por blastosporos o blastoconidias. Blastoconidios también es conocido en masculino. Miren acá los tamaños, 0.5 micras hasta de 5 por 30 micras. Son tamaños muy variables, muy variables. Esto es respecto de largo por ancho, usualmente redondeadas o en forma de elipse, cilíndricas, y pueden generar unas estructuras que son extrañas, porque uno se imaginaría que todo siempre va a encontrar bolitas, pero son estas estructuras. Miren que aquí como unas ramitas, como si viéramos un árbol con un montón de florecitas, pero vemos las ramitas. Esas ramitas en las levaduras son conocidas como pseudohifas o falsas hifas. Cuando se unen varias pseudohifas vamos a encontrar pseudomicelios o falsos micelios. Ya eso es muy típico como en algunas especies. Hay especies que uno no les ve pseudohifas, solo encuentra las bolitas, que en este caso serían las levaduras, como podemos ver acá, pero siempre hay que como que tener en cuenta es la presencia de esas levaduras como un indicador importante para hacer diagnóstico. A las levaduras les debemos mucho. Primero, pues porque son muy importantes para algunas enfermedades y en eso resalta la levadura más conocida como patógena, la cual es la del género Cándida, especialmente la especie Candida albicans. Pero hay otras que gracias a ellas tenemos, por ejemplo, la cerveza, como es el caso de Saccharomyces cerevisiae. Entonces también tienen su importancia a nivel de producción de alimentos o a nivel industrial. Miren acá la diferencia entre esas... Hola, ¿alguna pregunta? Miren acá en esta imagen una diferencia entre esas blastoconidias en las levaduras y las hifas. Vemos su forma, cómo se pueden dividir, sea por gemación o fisión, y aquí la estructura de las pseudohifas. Mientras que en las hifas vamos a tener todas esas ramitas, por decirlo así, ya sean tabicadas o no tabicadas, y a su vez que pueden haber unas que están tabicadas con unos
estructuras que son como unos capuchoncitos. Pero ya esos son pues como morfologías diferenciales. Vamos a tener otro punto importante. Me dan un segundito por acá que algunas características de esas levaduras. Así es que esas levaduras pueden ser, las colonias pueden ser más similares a lo que veríamos en el caso de bacterias. Miren que son colonias que pueden ser como cremositas, algunas que se ven brillantes, otras opacas, otras lisas, otras irregulares. Pero cuando hacen ustedes una coloración o alguna técnica de observación al microscopio, van a ver lo típico de las colonias, esas formitas ovoides. Y ahora están los raros. Están los que les gusta hacer un moho y les gusta hacer una levadura. Y esos son los dimórficos. Y es muy interesante estos en especial porque hay algunos de ellos que causan enfermedades. Entonces aquí vamos a ver unos ejemplos, los cuales son reconocidos como agentes causales de enfermedad, donde a una temperatura ambiente, unos 25, unos 28 grados centígrados, ellos van a verse como un moho, listo, como un arbolito. Ahí están con esa forma típica, pero si ellos les cambian las temperaturas, se transforman. ¿Y se transforman en qué? En levadura. Y eso es muy importante para el ámbito de diagnóstico, porque si ustedes toman muestras de los pacientes, usan las formas de porque es que el paciente está a esa misma temperatura. Pero si ustedes toman una muestra y lo siembran y dejan ese medio de cultivo a temperatura ambiente, lo que van a observar es muy diferente a lo que vieron en el paciente. Van a ver una forma de moho. En ocasiones se necesitan estas dos formas para poder diferenciar y poder hacer la clasificación. Recuerden que si tienen alguna pregunta, en cualquier momento pueden hacerla por acá. Listo. Otra característica que es muy importante de esos hongos es la capacidad de reproducirse de una manera asexual y manera sexual. Esa manera asexual va a ser por un proceso conocido como conidiogénesis. Ese proceso de conidiogénesis va a producir una estructura conocida como conidias. Es decir, que si yo les pregunto a ustedes cuál es el resultado de la reproducción asexual en los hongos, me van a decir que son las conidias. Por otro lado, si tenemos la reproducción sexual, vamos a tener como resultado las esporas. Es decir, que si yo les pregunto cuál es el producto final de una reproducción sexual, van a hablar de esporas. Esto es importante porque en muchos libros y en algunos conceptos siempre tratan como de confundir o de mencionar estos dos términos indiscriminadamente. Pero para que podamos hacer una diferenciación adecuada, quedémonos con reproducción sexual esporas y reproducción asexual conidia. Para esa reproducción sexual se necesitan encontrar dos células de hongos que se reconozcan, primero hagan una fusión de citoplasma que es conocida como plasmogamia, forman esa plasmogamia, forman una estructura conocida como heterocarión. Ya después de que el citoplasma se unió, lo siguiente es que avancen a fusionar los núcleos y en esos núcleos ya se fusionan formando la cariogamia, que forman los cigotos y por meiosis se producen las esporas. Recuerden por allá esos términos de biología, que en la reproducción asexual se generan clones, como si yo cogiera uno de ustedes y sacara una copia de ustedes.
Material genético igual. Lo mismo, son clones por la reproducción asexual. Mientras que en la reproducción sexual, como es la combinación de dos células que eran diferentes y cada una traía su material genético, ya hablamos de mayor diversidad genética. ¿Listo? Entonces, si les pregunto cuál de estas reproducciones genera mayor diversidad genética en los hongos, recuerden que es la reproducción sexual. Y hay otros términos en esta reproducción que ya vamos a empezar a hablar de una terminología muy específica del área de la micología. Y es que cuando un hongo está en el estado reproductivo sexual, ya lo llaman un hongo que es teleomorfo, que va a generar como resultado esporas. Si estamos ante un hongo que está en reproducción asexual, hablamos de un hongo que es anamorfo. Y en ese se va a dar la producción de conidias. Entonces, teleomorfo, forma esporas y es reproducción sexual. Anamorfo, forma conidias por reproducción asexual. Los hongos que tienen la capacidad de tener esos dos tipos de reproducción, vamos a hablar que son hongos holomorfos. Tienen ambos formas de reproducción. Son conocidos como hongos completos, hongos perfectos. ¿Por qué? Porque se reproducen tanto de manera sexual como de manera asexual. Estos son, miren que son términos que ya son como muy particulares para este campo, entonces para que le pongan mucha atención. Y esto no solamente genera un reto, como cuando vemos los hongos dimórficos, sino que adicionalmente para la clasificación taxonómica, a mí me parece que es una locura. Clasificar hongos es una real locura. ¿Por qué? Porque los hongos en un estadio anamorfo o teleomorfo reciben nombres diferentes. Es decir, que si se están reproduciendo por una forma anamorfa, pueden llamarse, como tenemos en este ejemplo, Aspergillus nidulans. Pero si está en un estado teleomorfo, es decir, que está con una reproducción sexual, estamos hablando de que Emeridella nidulans. Si nos vamos como por la lógica, son dos cosas diferentes, pero si nos vamos por la genética, son dos cosas iguales. Entonces, es una complicación grandísima. Lo que están tratando los comités taxonómicos de hongo es, póngale solo un nombre, no se complique la vida. Por ejemplo, esas Aspergillus nidulans en este estado anamorfo y en este estado teleomorfo, no se complique. Pero bueno, eso sigue siendo vigente, se sigue utilizando y al menos la buena noticia es que no somos taxónomos, entonces no vamos a sufrir por esto. Lo importante es que ustedes sepan pues como esos detalles. En esa reproducción asexual, si los hongos solo, escuchen bien, solo tienen reproducción asexual, hablamos que son hongos incompletos o imperfectos, porque solo tienen una forma de reproducción. Esa la tienen todos los hongos, es como la base. La que tienen todos, independientemente, son una reproducción asexual. Y esa es la forma de propagación más común y la que ustedes usualmente van a encontrar en los pacientes. Entonces, en los pacientes, ¿usted qué va a saber que se está dando? Se está dando es la reproducción asexual, con esas formas particulares de reproducción. Y esa reproducción asexual es la misma que hacen las bacterias, donde sale por fisión binaria, salen dos hongos iguales, por gemación, donde se sale esa que es de tamaño más pequeño, que ya les mostré en la imagen, y al final lo que se busca es que se formen unas esporas asexuales que son conocidas como conidias, las cuales al final van a ser muy resistentes a las condiciones ambientales. Entonces van a tener una viabilidad supremamente alta para poder sobrevivir. Y eso es un punto importante en los hongos, chicos y chicas, que los hongos son supremamente
resistentes al ambiente. Entonces hay veces, por ejemplo, si ustedes tienen un paciente y tiene un paciente que tiene una micosis superficial en piel, si no hacen una limpieza del lugar, por ejemplo, de la camita, del perrito, de la habitación, es muy probable que también siga el hongo, se recupere el animal y después el hongo vuelva. ¿Por qué? Porque es que ellos tienen mucha viabilidad, mucho tiempo pueden permanecer esas esporas ahí. Aparte de que podemos tener mucho tiempo esas esporas sirven para la clasificación taxonómica, dado que esas conidias, dado que esas conidias pueden favorecer, gracias a su morfología, como unos tipos específicos en algunas especies. Y aquí es donde vamos a hablar de lo que son las macro-microconidias, que se forman en unas estructuras conocidas como conidiosporas. Miren acá en las imágenes les muestro. Estas son muy bonitas, me parecen supremamente bonitas. Ustedes ven esas estructuras, son conidias grandes o pequeñas, macro o micro, pero no todas van a ser así. Hay otras que van a ser tubulares, que son conocidas como artroconidias. Y mire que esas artroconidias van separándose y cada una de estas cositas puede generar otro hongo en otra parte. También pueden formar unas estructuras redondeadas muy resistentes, supremamente resistentes, que son las clamidiosporas, o que pueden dar como resultado las clamidioconidias. Esto usualmente es una forma de resistencia cuando ambientalmente no están yendo bien las cosas. Entonces lo que pasa es que, esto está muy horrible, no hay alimento, las condiciones no están buenas, ¿qué hago yo? Como hongo, formo esas estructuras de clamidioconidias. En las levaduras vamos a tener otras conidias que van a recibir el nombre de blastoconidias, que provienen de unas estructuras conocidas como blastosporas. Otras que sí son ya las más raritas, de las raritas, y son unas conidias que van a recibir varios nombres. Pero lo más importante es que se forman dentro de estos sacos. Ustedes se imaginan esto como un diente de león. Imagínense esto como un diente de león. Al madurar van a formarse y salir unas conidias que pueden ser llamadas de esporangios, zoosporas, aplanasporas. Ya son pues unos términos muy particulares, pero lo importante es que sepan que son unos tipos de conidias. Y otras que son fialoconidias, que vamos a tenerlas acá. Miren que en esta parte que les estoy señalando como una especie de florecita, y como en unas formas de botellita, van a generarse de esas formas de botellita cada una de las conidias. Como les digo, esto puede para ustedes ser como muy complejo, esto es para que lo tengan más como punto de referencia, pero estos términos que son tan elaborados simplemente nos están diciendo diferentes morfologías de las conidias, es decir, morfologías que se generan de la reproducción asexual. ¿A quién le sirve esto? Para las personas que vayan a hacer diagnóstico. Las personas que vayan a hacer un diagnóstico de especie de hongo, tienen que saber este tipo de morfología, porque esto es lo que pueden estar encontrando en medios de cultivo o en algunos casos en los pacientes. Ya cuando nos enfocamos en la reproducción sexual, ya recuerden que esa reproducción sexual necesita que se unan dos células diferentes, material genético diferente, formen un cigoto. Si ellos tienen reproducción asexual y sexual, ya son unos hongos que se llaman perfectos o hongos completos. Tienen como resultado las esporas. Imagínense acá este honguito acá, produciendo este polvito, que está produciendo miles de esporas. Una cantidad impresionante de esporas que van a ir al ambiente, también son supremamente viables, van a aguantar bajas temperaturas, químicos, congelación, supremamente resistentes.
Y estas a su vez, morfológicamente, pueden tener estas formas de cigosporas, ascosporas, basidiosporas y osporas que les voy a mostrar a continuación. Nada más para que tengan como punto de referencia, no hay necesidad que se los aprendan, no se confundan, pero sí es importante que empiecen como a relacionar las diferencias entre estas esporas y las conidias. Acá las cigosporas, cómo se unen las dos células y así lo forman. Las esporas o osporas, que son como unos huevitos, miren, imagínense acá un huevito con esta estructura. Ascosporas, que son en unos sacos conocidos como ascas, y adentro tiene cada una de estas bolitas que son las ascosporas. Y las basidiosporas, que es como un bate de béisbol que le sale coronita. Miren que acá ya van a tener estas basidiosporas que pueden intercambiar, vienen de un intercambio de información genética. Ya saben, no se compliquen tanto la vida, pero ténganlos como referencia, listo, por si leen en algún momento de un hongo, ya sepan más o menos de lo que les están hablando, pero no les voy a preguntar, pues, dibuje una cigospora, dibuje una ascospora, no. Lo importante es que sepan cómo relacionar esto con algunos conceptos de algunos modelos. ¿Cómo funcionan estos hongos y cómo se nutren? Bueno, entonces, los hongos resisten muy buenas temperaturas, especialmente desde 0 a 62 grados centígrados, siendo la temperatura ambiente o la temperatura del hospedero lo ideal para su desarrollo. A los hongos les gustan los pHs usualmente ácidos, inferiores a 7, aunque pueden haber algunos que van entre unos pHs de 2 hasta 9, pero usualmente es por valores inferiores a 7 donde más les gusta estar. Resisten presiones osmóticas de azúcares, sales, por esa misma pared tan rígida que tienen, y van a necesitar todos estos compuestos que les pongo aquí, que son comunes a todos los organismos vivos. Todos los organismos vivos necesitan agua, oxígeno, carbono, nitrógeno, sustancias inorgánicas y vitaminas. Entonces, esto no es como algo raro, esto sí lo comparten todos. Adicionalmente, estos hongos, para poderse fijar y poder absorber esos nutrientes que son comunes a todos, necesitan unas estructuras que son particulares. Son los apresorios para fijarse. O sea, para quedar ese hongo bien agarradito, necesita apresorios. Por eso es que esos hongos, imagínense cuando tenemos un hongo en la uña, ¿cierto? Que son tan difíciles de erradicar. ¿Por qué? Porque tiene esos apresorios muy fijados dentro de esa matriz de la uña. Como una raíz es muy fuerte, ¿cierto? Pero los apresorios solo son para fijar. Pero si esa raíz, aparte de fijarse, pegarse, va a absorber nutrientes, ya hablamos de los austorios. Y esos austorios pueden ser, según su morfología, en bulbosos. Miren, es como si tuviéramos una raíz gordita que va a estar absorbiendo el material de esta pobre célula que vamos a tener aquí parasitada, o los que ya vemos acá ramificados, que son como raíces. Mire que son raíces dentro de esta célula, y ¿qué hacen en ese proceso? Degradar, el hongo suelta enzimas para degradar ese material y después absorberlo. Apresorios, austorios para fijarse y absorber nutrientes respectivamente. Listo. Eso hace que, por ejemplo, hay veces sea muy difícil erradicar esos hongos, supremamente difícil, porque ya están esas hifas por allá metidas con esas estructuras supremamente empotradas allá haciendo todo su proceso. Y como se han podido dar cuenta, y como les he mencionado también, ay, estudiantes, estos hongos son un problema taxonómico. Son una cosa súper difícil taxonómicamente de clasificar. Hace algunos años hubo un revolcón impresionante, una cosa que
que mejor dicho, eso salieron un montón de hongos, entraron otros quedaron como ni fu ni fa, quedaron por allá como perdidos en la nebulosa. ¿Por qué? Porque es que ya vimos un montón de elementos importantes para esa taxonomía. Cómo es, por ejemplo, el micelio, el tipo de reproducción, el tipo de esporas o conidias, cómo se da el ciclo biológico, y esa era la base anterior. Pero a partir de que llegó las pruebas moleculares, ya se le metió a eso la genética, aparte de los otros criterios. Por eso es que hubo un revolcón impresionante. Una cosa, pues a mí cuando me enseñaron estos hongos era un cuento más diferente. En cambio ahora ya aparecen unos trabalenguas, porque ya les voy a mencionar aquí los filum que ahora quedaron importantes desde la taxonomía actual. Esto es importante para que ustedes, si van a mirar libros viejitos, estén muy atentos porque es que eso cambió. Ya algunos de estos nombres no los encuentran porque como esto es información relativamente nueva, algunos libros no se han actualizado. Pero ahora los taxones que se tienen en cuenta para estos hongos son estos, que les señalo acá. Son 7. Los voy a empezar de abajo para arriba. Tenemos a los Basidiomycota, Ascomycota, enseguida les muestro algunos ejemplos de esos. Están los Glomeromycota. Seguimos por aquí con los Blastocladiomycota, los Neocalymastigomycota y los Chytridiomycota. Y los que están como allá más antiguos, o por decirlo así, como evolutivamente más atrasados, son los Microsporidia. Son como los más fáciles de pronunciar de todo este cuento. Pero acá podemos ver con estos filum algunos que pueden tener importancia como patógenos. Entonces, para la parte veterinaria vienen a ser importantes los Basidiomycota y los Ascomycota, algunos de este grupo, Glomerulomycota y los Microsporidian. Estos de acá no tienen tanta importancia, no, realmente hay muy pocos que sean como patógenos. Por eso no vamos a hacer con mucho hincapié en ellos, pero sí en los otros. Y ustedes se preguntarán, entonces, profe, pero entonces, ¿qué son estos? Inserte sedis. La verdad es que estos son hongos que no saben dónde ponerlos. Esos son los que yo les mencionaba que ni fu ni fa, porque no saben dónde clasificarlos. Entonces armaron como un paquete de lo que no sabemos dónde poner. Por eso dejaron estos así. Y esto es un poco complejo porque dentro de estos hay algunos que eran antiguamente llamados zigomicota y que eran patógenos. Entonces por eso es que hay toda una discusión a ver dónde los van a poner, porque sí tienen un impacto a nivel de salud humana y veterinaria, por eso los estudian. Pero aún así taxonómicamente no saben qué hacer con ellos todavía, porque yo estuve mirando y aún así no hay como información más centrada acerca de qué hacer con estos. Vamos a ver características muy generales de estos, como para que tengan ustedes un punto de referencia. Y tenemos aquí el honguito de los cuentos de los hermanos Grimm. Este tipo, que también es, esto es una manita muscari, donde son tóxicos, venenosos, pero son supremamente hermosos, muy, muy bonitos. Y es que ellos tienen una estructura, la estructura sexual va a ser en basidiosporas. ¿Se acuerdan que yo les mostré por aquí? Miren, por favor, me siguen. Estas basidiosporas que les mostré por aquí, aquí en la parte inferior derecha, las volvemos a tener acá. Y es que cuando nosotros vemos esta sombrillita tan hermosa por ahí en el campo, lo que hay dentro de ella son un montón de hifas. Esta forma de abajo son los micelios. Mire que todo esto está estructurado y en esta parte inferior es donde van a salir las esporas, y ahí de esas esporas van a salir de estas basidiosporas. Miren aquí esta forma. Le cambia a uno como la percepción de estos hongos tan bonitos. Mire que microscópicamente podríamos ver esos detalles.
son muy rígidos, estos hongos son muy rígidos y pueden presentar formas de conidias o esporas, dependiendo pues la especie, pero el ejemplar más típico son estos. Tenemos los ascomicotas, que los ascomicotas van a tener sacos o ascas. Miren acá, recuerden, por acá se las puse. Miren, estas son las ascosporas que se producen en esas ascas. Estos hongos de acá van a ser los que los tienen. Vamos a tener algunos ejemplos por aquí, ¿listo? Que forman esas ascas. También pueden producir de forma asexual conidias o blastoconidias, dependiendo si están en forma de mohos o levaduras. Los glomerulomicota me parecen un encanto, porque la mayoría son buenos, son benéficos, a través de las micorrizas, que recuerden que esas micorrizas son asociaciones entre plantas y hongos para absorber nutrientes. Entonces ahí tendríamos un hongo que es benéfico por ese lado. ¿Y qué puede causar esto que me pareció a mí espectacular? Está desde la CBB, sí, no me acuerdo las siglas, ahí aparece mi dislexia. Pero bueno, uno de estos noticieros muy importantes hicieron un documental sobre esto. Y es que este hongo puede, patógeno, puede generar la infección en insectos. Pero lo bonito es que estas cositas que ustedes ven aquí, como estos 3 cachitos, no son parte del insecto, es el hongo saliendo del insecto. Este pobre insecto murió y es como si fuera invadido, como algo así de apocalipsis zombie, por el hongo, y el hongo simplemente lo utiliza hasta cierto punto para poder crecer dentro de él, como al estilo película pues de terror. Muy bonito. Entonces lograron tomar esta foto donde se ve la estructura del hongo y su función. Por eso algunos de esos glomerulomicotas son utilizados para control biológico de plagas, porque pueden matar algunos insectos que sean dañinos. Los blastoclodiomicota vamos a tenerlos usualmente en aguas dulces y suelos, y pueden causar daño, pero en animalitos que estén dentro de esas mismas aguas y suelos. Entonces pueden estar parasitando animales pequeños, acuáticos. Estos también son muy interesantes para los que vayan a trabajar o vean la parte de rumen, y son los neocalimmastigomicotas, los cuales van a tener una función positiva, benéfica en el rumen, especialmente en el rumen. Hay otros donde no están en rumiantes, pero sí en el rumen pues sirven para descomponer esa lignina que proviene de los pastos y ayudar pues a degradarlo. Adicionalmente pueden presentar unas esporas que son supremamente importantes y que las vimos por allá en los que causaban enfermedades granulomatosas. ¿Recuerdan Streptomyces congolensis? Donde él se reproducía por contacto y formaba unas zoosporas. Aquí vuelven a aparecer esas zoosporas. Mire que un hongo pasamos en una bacteria que tienen esa misma estructura. Y es que forman esas esporas flageladas que se pueden mover en ambientes acuáticos. Los Chytridiomycota vamos a encontrarlos, muchos suelen estar pues a nivel ambiental causando, no asociado ni siquiera con patología, pero sí causando pues como un efecto benéfico a nivel ecológico. Estos también producen zoosporas, miren esto tan lindo con esos flagelos, y se pueden mover así en ambientes acuáticos. Están los raros de los raros, que yo les dije que sí se podía pronunciar como más fácil, que son los Microsporidia, pero son rarísimos porque no tienen las cosas usuales de un hongo, no tienen aparato de Golgi, peroxisomas o mitocondrias, y aparte de eso, para poder infectar células, ya que es intracelular obligado, utiliza como un tubo, y por ese tubo inyecta el material genético infectante. Eso es rarísimo, es como si habláramos de una mezcla de virus con hongo.
Es una cosa loca, son muy, muy raros. Estos son muy importantes también causando enfermedad en humanos y en otros animales, especialmente en insectos. La cuestión es que como es tan rarocito, eso es un rarocito, no se sabe bien dónde va a estar. Pues taxonómicamente no se sabe muy bien dónde se acomoda. Incluso a mí me tocó hacer trabajo de grado con este modelo de microsporidios. Y yo lo trabajaba en un grupo que era de parasitología. A los años ya ese grupo no sabía qué hacer porque era de parasitología para protozoos y nemátodos y ya terminó trabajando con un hongo porque taxonómicamente no se sabe dónde ubicarlo. Son muy bonitos cuando uno hace las tinciones. Miren acá esta coloración y uno ve como una vacuolita en el interior. Muy bonitos, pero muy complicados para trabajar con ellos. Y están los que no sabemos. Esos se hablan de los incertacedis, los cuales no tienen un grupo taxonómico. Lo que sí tenemos seguro es que hay dañinos, hay patógenos y patógenos importantes en veterinaria. Antes contenía muchos de los que eran conocidos como cigomicetes. Por si leen algún libro viejo y habla de cigomicetes, sepan que estos ya no se sabe bien dónde acomodarlos. Y mire que son hongos aceptados, que son muy bonitos, muy, muy bonitos. De esos también vamos a ver algunos modelos más adelante. Bueno, entonces ya vimos esa taxonomía tan enredadísima, tan enredada, que al menos se lo podemos dejar al que trabaje en el laboratorio para que luche con eso. Pero por el momento lo importante es que ustedes sepan cómo hacer el diagnóstico. Entonces deben partir del hongo o de la presentación clínica, pueden hacer un examen directo a través de cultivos donde van a ver esas colonias. Ya les mostré algunas colonias, eso es importante para hacer la parte de diferenciación. Desde la microscopía pueden hacer coloraciones o exámenes directos de las muestras, ver estructuras reproductivas o estructurales simplemente, como conidias, esporas o micelios, y con eso ya pueden acercarse a cuál hongo es, usar pruebas moleculares o hacer técnicas indirectas donde ya van ustedes a detectar anticuerpos. Lo usual es que ustedes en sus centros de trabajo, si tienen un microscopio, chicos y chicas, lo más fácil es que hagan un directo. Y un directo es muy fácil de leer para los hongos porque son más grandes y pueden utilizar técnicas como el azul de lactofenol, donde se van a teñir de azul, también azul de metileno, y con eso pueden observar las estructuras. Miren acá, estos dos son con azul, tanto Aspergillus como Malassezia. Pueden hacer coloración de tinta china, donde van a ver la cápsula que pueden producir algunos hongos cuando están en forma de levadura. Miren acá cómo se ve bonito esto, se ve supremamente bonito. Y deben utilizar, dependiendo del tejido, si es un tejido queratinizado, el KOH. KOH es hidróxido de potasio, lo que hace es poder degradar esa matriz donde está el hongo. Entonces, si ustedes toman, por ejemplo, muestras de plumas, de uñas, el cabello, esos son estructuras muy duras que ustedes necesitan deshacer para poder ver el hongo. Para eso necesitan utilizar KOH y ya con eso logran hacer diagnóstico, listo. Al menos como para que puedan iniciar el tratamiento de esos pacientes. Por eso a mí me gusta mucho enseñarles estas cositas porque yo sé que con esto ustedes hasta se pueden ahorrar plata. Si tienen un microscopio en un centro diagnóstico o una clínica y es muy básico, con que ustedes sepan leer estas herramientas, que son muy simples, ya se evitan tenerlo que mandar, cobrarle más al propietario, y a veces para mascotas hay propietarios que no son como muy amplios, entonces les hacen a ustedes pues como un acercamiento más fácil al diagnóstico sin depender envío de muestra, mientras se demora el procesamiento de la muestra, lo que vale el procesamiento de la muestra, entonces quedan ustedes muy más íntegros, más integrales para eso. Obviamente un cultivo sí lo tienen que mandar a otro sitio. Hola, ¿hay alguna pregunta?
Profe, pero si O- con el examen directo ya uno puede diagnosticar para que lo envíen al laboratorio. ¿En qué casos es necesario enviarlo al laboratorio entonces? Sí, hay algunos casos porque en algunas especies que vamos a empezar a ver la próxima clase, sí se necesita la identificación para que puedan dar el antimicótico adecuado y adicionalmente porque ya se empezaron a reportar también resistencia. Entonces pueden ser que ustedes hacen diagnóstico y le dan el antimicótico de elección. Y ahí, hasta ahí va muy bien la cosa, pero esos pacientes resistentes y esos pacientes vuelven, nada, no se les quita el hongo, no se les quita el hongo, y por eso ya ahí sí tienen que mandar a un centro de diagnóstico especializado para que puedan hacer cultivo, identificación y si es posible, en este caso no es antibiograma, sino pruebas de resistencia antifúngicos. Pero usualmente salen fácil si aprenden a hacerlos directos, salen súper fácil, usualmente. Ya están los casitos raros, los que se salen de eso. En otros casos puede ocurrir que ya se manden tejidos, entonces que ustedes tienen el microscopio pero no tienen para hacer las coloraciones especiales de tejidos, entonces ahí sí les toca mandarlos a centros de diagnóstico especializados en microbiología. Pero ya son pues como las partes, lo que se sale de lo normal. Si ustedes aprenden a hacer bien estas cositas, cuando veamos más adelante los modelos, se van a dar cuenta que se ahorran tiempecito, plata, eh, a menos pues que den con un caso raro, un caso difícil de manejo, pero de resto pueden irles muy bien, no depender tanto de estar mandando al laboratorio. Ya si tienen que mandar al laboratorio, si ya estamos ante un caso raro, una micosis profunda, al paciente que no está respondiendo al tratamiento, lo que pueden mandar o sugerir es, o solicitar es que lo cultiven en medios, hay medios que son naturales, ahora todo está más, de cierta manera, más organizado y se hacen en medios sintéticos como los medios de agar sauro y agar micocel, que son pues como ya específicos para la siembra de estos hongos, en algunos casos necesitan ser suplementados pues dependiendo del modelo, pero son como los medios base para micología. Y aquí hay un punto, quiero que estén muy bien, miren acá cómo se ve hermoso ese hongo, miren ahí lo negro es donde ya está generando esas, esas esporas, tan lindo, y acá miren las hifas en el borde, las hifitas que están creciendo. Pero hay un punto importante y es que con los hongos ustedes tienen que tener paciencia, porque los hongos son más demorados para crecer que con las bacterias. Entonces ustedes cuando mandan un cultivo de bacteria, si es una bacteria normalita, típica, que no es demorada, ustedes pueden tener resultados en 1 o 2 días, ¿cierto? Dependiendo de qué tan organizado es el laboratorio. Porque la bacteria va a crecer en 24 horas. Entonces es muy fácil como ahí darles el tiempo para que hagan eso, las pruebas de identificación, entonces 1, 2 días, 3 días podrían incluso tener resultados. Pero con los hongos son más lentos de crecimiento. Entonces aquí les tengo acá como unos tiempos que se necesitan. Si están sospechando de algún dermatofito, es decir, que produzca lesiones a nivel de piel, deben esperar el crecimiento aproximadamente entre 2 o 4 semanas. Lo mismo si son hongos dimórficos, de 1 a 4 semanas. Hay otros que como los cigomicetes, que recuerden que esa es la clasificación vieja, pueden estar entre 1 y 4 días, lo mismo algunas levaduras y algunos aspergillus, pero ya son pues como los casos. El punto es que no empiecen a acosar ustedes por resultados de hongos, que los hongos son más difíciles de cultivar, entonces hay que tenerles más paciencia que a las bacterias. Listo, para que no enloquezcan al que esté en el laboratorio de diagnóstico, ya salió este resultado y uno ahí sí trabajamos en laboratorio, hemos trabajado, es imposible hacer crecer eso más rápido. Entonces, paciencia los que vayan a meterse por la parte clínica. Vamos a hablar acá un poquito de otras cosas importantes de los hongos, que son muy
muy buenos para toda la parte de biodegradación, celulosa y lignina con fines biotecnológicos en la industria. Recordemos que de los hongos se sacó la penicilina, entonces ahí solo es un ejemplito de la importancia. También son estudiados para las cadenas alimenticias como fuente de biodeterioro, ya que cambia las características de los alimentos, o directamente pueden ser nuestras fuentes alimenticias, ¿cierto? Miremos acá los champiñones, típico que podemos tenerlo, ecológicamente degradando todo este material para que sea reutilizado en estos ambientes ecológicos. La cerveza, al que le guste, gracias a los hongos tenemos esa cerveza. Y ahora que está de moda este kombucha, que está como hablando de cierta manera como en todos estos mercados orgánicos, lo mencionan mucho y también es un derivado de los hongos. Entonces podemos ver que los hongos, pues a ellos le debemos comer algunos quesos muy ricos, algunos quesos madurados, la parte de los champiñones, no, mejor dicho, tienen muchísimos beneficios. Pero nosotros, en este curso, el enfoque no van a ser esos beneficios, sino los daños que generan. Y hay 4 rutas por las cuales los hongos pueden causar los daños. Primero, cuando invaden tejidos generando una micosis. Y puede ser tejidos superficiales hasta profundos, ¿cierto? Órganos. Entonces ahí es difícil, por ejemplo, a mayor profundidad, mayor dificultad en el manejo. Hay otros que es cuando los consumimos o los animales lo consumen y componentes propios del hongo ingresan, que también vamos a ver en las otras clases esos elementos que son conocidos como micetismo. Pueden ser a través de toxinas que produce el hongo y ahí es donde vamos a hablar de las micotoxicosis producidas por micotoxinas. Están tomando mucha importancia a nivel de alimentación de los animales, supremamente están como así en boga en este momento, le están poniendo mucho cuidado a esas micotoxinas. Entonces vamos a hablar de eso también adelante. O reacciones de hipersensibilidad que generan en las mascotas alergias. Un hongo en las casas puede estar generando que sus mascotas o los propietarios tengan problemas de alergias en estos animales. Listo. ¿Cómo se hace un tratamiento general? Entonces ya vimos que en las bacterias teníamos antibióticos, en los hongos antimicóticos. Y vimos los mecanismos de acción de esos antibióticos. Ahora vamos a ver los mecanismos de acción de esos antimicóticos. De una manera muy resumida, debemos recordar que estos antimicóticos, estos compuestos, van a alterar alguna funcionalidad típica del hongo. Puede ser que altere la función de la membrana, que altere la producción del ergosterol, que ya vimos que es tan importante en esas membranas, que no permita la síntesis de la pared del hongo o que no permita la síntesis de los ácidos nucleicos. Entonces vemos aquí 4 rutas comunes con algunos ejemplos. Y esos son los mecanismos típicos para poder funcionar esos antimicóticos. Y ya para cerrar esta clase, les tengo 2 puntos importantes. Unas hongos que son importantes. La primera es que ahora a nivel de la salud humana estamos teniendo una alarma mundial porque hay un hongo que está salido de control y es una levadura conocida como Candida auris. Esta Candida auris está en este momento supremamente como en boga porque ya está siendo resistente a los antimicóticos y se está expandiendo en ámbitos hospitalarios muy rápidamente. E incluso en nuestro país ya tenemos reportes, fue uno de los primeros países donde se empezó a reportar esta cándida. Una cándida que no responda a antimicóticos, chicos, es una dificultad mayor, especialmente en pacientes inmunocomprometidos, pacientes VIH positivos, pacientes trasplantados, pacientes con problemas metabólicos, por ejemplo, con diabetes, hipertiroidismo y demás cosas. Es
muy, muy difícil para poder controlar. Entonces, si escuchan de él, esto se está poniendo muy de moda. Y aparte de eso, tenemos para contrarrestar que no solo son las levaduras malas, sino los mohos. Y es que ahora hay aún como una tendencia a estudiar mucho el moho negro porque está asociándose con síndromes de casas enfermas. Y es que usted puede tener en su casa un moho y ese moho es supremamente dañino a nivel de vías respiratorios e incluso se ha vinculado con problemas de cáncer. Usualmente casas que no son cuidadas o casas donde hay mucha humedad y oscuridad, ustedes ya saben que humedad y oscuridad le encanta al hongo, entonces él se va desarrollando. El problema es que las esporas que él genera y todos los compuestos que él genera van llegando a las personas que viven en esa casa y se pueden morir. Y algunos, si han visto de pronto televisión norteamericana, en algunos capítulos pueden mencionar este tipo de mohos negros y cuando hacen las inspecciones sanitarias, si una casa tiene ese moho negro, tienen que derrumbarla. Aquí en nuestro país, no, aquí no hablamos nunca de eso, no sabemos bien qué pasa. Lo que sí sabemos es que hay ambientes, hay casas que enferman a las personas y es por la presencia de mohos. Por ejemplo, en Katrina, ustedes de pronto si les tocó el huracán Katrina, que, que hizo tantos daños en esta región de Luisiana, en Estados Unidos. Esta Katrina, muchas de las casas quedaron bien después de las inundaciones, pero tuvieron que destruirlas porque creció el moho negro. A pesar de que estructuralmente estuvieran bien, la inundación había deteriorado tanto estas partes que fue un cultivo adecuado, un medio de cultivo para el hongo, y allá la regularización acerca de estas casas con estos problemas sí es como muy, muy peculiar. Mientras que nosotros vemos un hongo, por ejemplo, en las fincas de tierra fría hay una pesebrera con hongos y ni nos preocupamos, un cuarto que una cama le está dando hongo y no sufrimos ni siquiera y nos estamos olvidando que estamos ante ante estos posibles agentes que pueden causar enfermedades muy graves. Bueno, en la próxima clase, ahora sí vamos a empezar a ver esas enfermedades, nos vamos a meter más de lleno con los hongos, porque la verdad es que es una de las fuentes de consulta importantes para los médicos veterinarios, entonces en clase vamos a ver esos elementos. Listo, no sé si tienen alguna pregunta. Profe, ¿me puedes hacer un favor? Sí, claro, cuéntame. ¿Me puedes volver a mostrar la diapositiva de basidiomicota? Dame un segundito. Esta, ¿cierto? Sí, profe, ya, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna pregunta adicional? Bueno, entonces nos escuchamos el jueves. Vamos a seguir con los hongos. El próximo lunes es festivo, entonces pueden descansar un ratico de estos, bien juiciosos con el taller los que lo vayan a presentar. Cualquier duda ahí me están escribiendo, ¿listo? Si hay alguien que Listo, tiene, profe, gracias. creo que este grupo me habían pedido asesoría, entonces por favor se quedan acá en la salita de reuniones para que conversemos. Se cuidan mucho, que estén muy bien. Gracias. Gracias, profe.
Hola, Yo, profe, hola, listo. Cuénteme pues, chicas, ¿cómo están? ¿viene usted? Bien. Espere, profe, abrimos acá una vaina. Listo, dale. Profe, sí ve la pantalla, Sí, sí, ahí la estoy viendo. pero sí compartir. Usted sabe que esta vaina a mí me habla. Sí, sí, yo la estoy viendo tranquila. Estoy viendo caso clínico Proteus mirabilis. Listo, esa bacteria no sirve. Sí, sí, claro. Es Ok, ¿qué? chévere porque ese modelo no lo vimos. Muy chévere. Exactamente. Eso, qué bien. Bueno, profe, a ver, la presentación la tenemos de acuerdo a la metodología que nos diste en el curso, ¿cierto? Pues, Sí. entonces, nosotros cogimos un caso y en el motivo de la consulta, antecedentes y examen físico, nosotros lo que hicimos fue que transcribimos lo que había en la historia clínica. Si es así, o debemos de hacerle alguna modificación o qué es. No, no, así como si ustedes, este lo atendió usted o se los pasó algún compañero. ¿Cómo? Este lo atendió usted o lo pasó algún compañero. ¿La atendió? No te entiendo, profe. Si ustedes conocieron a este paciente, les llegó a través de qué fuente la información. Ah, no, es un paciente conocido. Ah, listo. No, exacto, es como si ustedes, imagínense, estando ustedes tomando la información de una fuente, puede ser, por ejemplo, en ese caso ustedes conocían el paciente, también podría ser por ejemplo, que en la literatura encontraron un caso, esto está ahí, eso no se van a ustedes a inventar más, porque esa información ya está, listo, motivo de consulta, antecedentes, examen físico, muy bien. En el diagnóstico, pues obviamente colocamos los diagnósticos que habían en la historia clínica, ¿cierto? Sí, Pero entonces ahí es donde tenemos una duda, profe. Resulta sí, que este paciente ingresó por un problema inicialmente gastrointestinal. sí. Se le hicieron una serie de exámenes, entre ellos una ecografía, puesto que presentaba inflamación. Se le hicieron exámenes de sangre,